digamos que hemos hecho un alto en nuestra escuela bíblica con una intención muy, creo que apropiada, muy adecuada, de acuerdo a lo que se está viviendo en las inmediaciones de Israel. Entonces voy a explicarles un poquitito la forma como vamos a proceder en lo que sigue. Lo primero que voy a hacer es darles un poquitico de contexto de por qué el tema de hoy. Un poco de contexto. Lo segundo es, voy a explicarles la forma como voy a proceder. Lo tercero será hacer una introducción al tema. Y en esta introducción les voy a explicar un poco acerca de la importancia. Y lo último será hablar acerca del establecimiento del Israel como nación. Y de esta forma vamos a conducirnos. Contexto, forma, introducción y el establecimiento de Israel como nación. Entonces lo primero será que podamos entender acerca de por qué estamos aquí en esta mañana. Hoy se nos ha citado con la intención de tratar el tema de la historia de Israel. La historia de Israel. Y ese tema lo hemos elegido por una razón particular. El pasado 7 de este mes, desde la Franja de Gaza, se lanzaron unos misiles hacia la zona ocupada por Israel. Hubieron muchos muertos de parte del pueblo de Israel y, como se esperaba, Israel respondió a ese ataque por parte de un grupo islámico llamado Hamas. Este grupo es un grupo islámico, eso quiere decir que practica la religión musulmana. Ellos, como seguidores de Mahoma, tienen una historia muy extensa que no vamos a poder abarcar acá. Nos va a ser difícil de pronto hacerles ver algunos detalles importantes, pero lo más relevante respecto a esta organización y el credo que actualmente profesa, se los voy a mencionar en su momento. Por hoy, recordar lo que nos trajo a estudiar la historia de Israel, y es que el 7 de octubre hubo un ataque a Israel por parte del grupo islámico Hamas, que está ubicado en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es parte de lo que se conoce como Palestina. Palestina está formado por dos regiones. Una es la Franja de Gaza y otra es Cisjordania. Esas dos naciones son musulmanas. De hecho, Israel está rodeado por naciones que profesan una fe diferente, una fe musulmana. Así que debido a ese ataque, nosotros como cristianos hoy nos preguntamos, dado que la historia bíblica trata en su gran mayoría acerca de Israel, nosotros nos preguntamos eso cómo nos afecta a nosotros que vivimos en un lugar muy distante. Ellos están en Oriente, nosotros estamos hacia Occidente. Ellos están en un continente diferente que profesa un idioma diferente, una cultura diferente. Nosotros allí, ¿cómo entramos? ¿Israel es una nación todavía especial? Nos debemos preguntar. ¿Es una nación cualquiera? ¿Debo orar por Israel como oro por Chile, como oro por Australia, como oro por Japón? ¿O mi oración a Israel debe ser especial, diferente o con un objetivo diferente? Nos preguntamos también, ¿Israel tiene todavía un propósito que cumplir en la historia de la iglesia? Nos preguntamos, ¿Israel hoy en día juega un papel en el reino de Dios? ¿En este momento está cumpliendo algún propósito dentro del plan divino?
Esas son preguntas que ahora que Israel está siendo atacada, no las hacemos y son apenas esperables. Pero para entender lo que está viviendo y para más o menos tener una idea de cómo poder responder a estas preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Esta temática que hemos comenzado a tratar va a tener tres grandes secciones. Eso quiere decir que esta es apenas la primera de 3 estudios. Eso implica que el domingo próximo vamos a estar acá continuando, y el último domingo del mes de octubre también vamos a estar en este lugar, si Dios así lo permite, continuando con esta historia. Lo primero que vamos a tratar, el primer tratamiento que vamos a hacer, es acerca de cómo se estableció Israel. Es decir, cómo fue que este reino que hoy en día conocemos como Israel, como país, como nación soberana, se estableció, tuvo sus inicios. ¿Dónde debemos ubicar los inicios de Israel? Lo segundo que vamos a tratar es acerca de la caída de Israel. ¿Cuándo fue que Israel dejó de ser una nación soberana, independiente? ¿En qué momento de la historia ocurrió eso? Eso da por hecho de que Israel en algún punto de la historia dejó de ser esa nación. Y lo tercero que se sigue es cómo Israel fue levantada nuevamente. Sería entonces el levantamiento de Israel. Entonces esto va a ser algo así como si comenzáramos de cero. Hablamos acerca de cómo se establece Israel, luego cómo cae y luego cómo se levanta. Más o menos gráficamente sería así. Hoy nos ocuparemos de lo primero: cómo fue que se estableció el reino de Israel. Y hay mucho por decir, y hoy estamos en el año 2023. Israel inicia más o menos como la promesa en Abraham, que se puede decir que vivió aproximadamente en el año 2000 a.C. O sea que la historia que nos ocupa tiene una trayectoria de tiempo de más de 4000 años. O sea que hacer un estudio acerca de una historia tan extensa, una hora no alcanzaría y no daría lugar para eso. Intentaremos que en estos 3 momentos nos alcance el espacio para hacerlo. Entonces voy a borrar acá y voy a irme a la parte que les había anunciado como la introducción. Y en esta introducción lo que deseamos hacer es, en esencia, hacer algunas salvedades en cuanto a la importancia del tema. Pero antes de la importancia, les voy a dejar por acá de todas formas recordándoles acerca de nuestro tema. El tema que nos ocupa a Israel y su historia. La historia de Israel. Eso nos ocupa. ¿Por qué nos ocupa eso? Nos ocupa eso porque el pasado 7 de octubre Israel fue asediada por misiles enviados por Hamas desde la Franja de Gaza. Y en base a eso entonces nos preguntamos hoy en día si Israel tiene algún papel que jugar en el plan de Dios. Y para responder a esta pregunta vamos a hacer el tratamiento de todo el tema. Si Israel tiene algún plan que jugar en este tiempo dentro de la providencia divina. ¿Listo? Entonces lo primero es hacer una introducción acerca de la importancia del tema. ¿Cómo puede pasar de que algunos de ustedes vinieron con la expectativa de saber ya mismo qué es lo que está ocurriendo con Israel? Esa guerra, ¿por qué se dio? ¿Hace cuánto se dio? Como parte de esta introducción voy a darles una breve reseña de lo que está aconteciendo actualmente para que no se vayan con unas expectativas frustradas. ¿Listo? Antes de llegar al establecimiento del pueblo de Israel. Entonces, para entender un poco eso, es necesario tener un esquema gráfico acerca del actual pueblo de Israel. Esto es importante. Nosotros cuando leemos la Biblia, cuando leemos las Escrituras, hay
nombres de muchas cosas. Hay nombres que para nosotros son ajenos, que no los conocemos, no tenemos idea a qué se refiere. De pronto hay algunos términos conocidos para nosotros. Si se nos habla de la vid, ya uno hace la idea de que es la uva, pero si nos habla de pronto de Gaza, de Asdod, de Beerseba, ni idea. Nosotros, por ejemplo, leemos, y Israel cruzó el río Jordán. ¿Dónde queda el río Jordán? ¿Hacia dónde cruzó? Si cruzó el río, significa que venía de un lado a otro. ¿De qué lado venía? Israel venía de oriente hacia occidente y de occidente hacia oriente. ¿Dónde quedaba Jericó? ¿Dónde quedaba ahí? ¿Quedaba cerca de Jericó o quedaba lejos? El pueblo de Canaán era un pueblo grande o pequeño. ¿Quiénes habitaban esos pueblos? Entonces, cuando comenzamos a leer que dice por allá Moisés en Deuteronomio capítulo número 7 que ellos habitarían, y lo recalca Pablo en Hechos 13, cuando Pablo comienza a predicar, él les dice que la nación de Israel se le prometió la tierra que fluye leche y miel, y que iban a expulsar a 7 naciones que eran más grandes que ellos. Entonces comenzamos a leer y dice que Israel expulsó a los heteos, a los jebuseos, a los fereceos. Esos nombres para nosotros realmente los leemos y los pasamos en su mayoría. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban esos pueblos? Esos pueblos, ¿qué religión profesaban? Eran pueblos realmente buenos, que cuando Dios le dijo a Israel, tú vas a ir allá y tienes que exterminar a todo, hasta sus ganados, era un Dios malévolo que quería solo el mal para regiones que eran muy buenas, que entre ellos solo hacían la paz y no había nada de perverso en esas regiones. ¿O realmente Dios tenía un propósito al exterminar esas naciones? Y ahí nos tenemos que hacer un salto, porque hoy día, en cuanto al conflicto que vive Israel, nosotros nos damos cuenta que las naciones que están en contra de Israel, muchas de esas naciones tienen un contexto, vienen de una descendencia del error humano, no en el plan de Dios, pero en el error humano de algún bache de alguna de las personas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Sara, la princesa? Y de su esposa, de su esposo Abraham, en donde Sara le da a Agar a Abraham para que diera descendencia, y de ahí nace Ismael. Entonces, el grupo Hamas, que les acaba de mencionar, que es un grupo que nace en el siglo pasado, pero que tiene una religión profesante, el Islam fue fundado por Mahoma en el siglo VII, en Arabia. Y Mahoma dice ser descendiente de Abraham a través de Ismael. Entonces noten cómo las cosas se conectan. Por ejemplo, la franja de Gaza hoy en día, donde ellos habitan, ¿quiénes habitaban esa región antes? La habitaban personas que eran conflictivas con Israel y que por mucho tiempo estuvieron en conflicto, los filisteos, por ejemplo. Entonces, para hacernos una idea de Israel, así de forma no tan esquemática, pero sí algunos esbozos, les voy a mostrar aquí algunas cosas que deben entender de Israel. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a hacerlo así. Esto es el Mediterráneo. Esto que voy a hacer es con la intención de que a futuro, cuando ustedes escuchen en el tiempo presente hablar de Israel, tengan un esquema mental de dónde está ubicado eso. Y en la medida que avancemos, seguramente nos van a servir mucho estos planos para que cuando ustedes vuelvan a leer en las escrituras acerca de algún pueblo extraño, por ejemplo, cuando escuchen a los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Era un pueblo importante, porque de allí, de ese pueblo más bien, o viene de Esaú. Y es un pueblo tan importante que en el siglo I antes de Cristo, de allí nace un gobernante que llega a tener un hijo que se llamaba Herodes el Grande, y ese Herodes el Grande es el que termina gobernando a Israel en el tiempo en que Jesús nace. Cuando Jesús nace, quien manda a matar a los niños es Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande, ¿de dónde viene? Viene de Edom. ¿Y ese Edom de dónde viene? Viene de Saúl. Esaú, el hijo que vendió su primogenitura y que persiguió también a su hermano. Pero entonces, en el tiempo actual, vamos a hacer esto es en el tiempo presente. Lo que les voy a hacer, un dibujo más o menos, es del tiempo presente. Entonces vamos a hacer por aquí
Esto vendría a ser el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Aquí está el río Jordán y acá nos vamos a encontrar al mar muerto. Mar muerto. Este es el lago de Genesaret o el mar de Galilea. ¿Dónde queda Israel? Israel está comprendido más o menos en toda esta zona. Llega hasta por acá, que hace como esto. Más o menos eso comprende Israel. Pero entonces Israel, este pueblo que está acá, también por dentro, tiene otros vecinos. El vecino más cercano, por este lado occidental, es lo que hoy llamamos la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza, junto con una región que queda por aquí, que se llama Cisjordania, esa es lo que se llama Palestina. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar en las noticias Palestina, tenemos que pensar en estos dos lugares. Pero si escuchan hablar de Cisjordania, están hablando solo de una parte de Palestina. Y la Franja de Gaza tiene un gobierno que está dirigido por el grupo islámico Hamas. Todas las zonas, toda esta zona que están alrededor de Israel no son pueblos judíos, aunque hay judíos en ese lugar. Y todos los pueblos que están alrededor de Israel fueron naciones que hicieron guerra con Israel. No solo en el tiempo presente, sino desde épocas antiguas. Entonces, por este lado, aquí vamos a dibujar más o menos, esto vendría a ser el Mar Rojo. ¿Se acuerdan del Mar Rojo? Sí. Por Moisés y demás. Aquí tenemos un golfo, se llama el Golfo de Suez, el Golfo de Acabá, y más o menos en esta zona hacia acá, todo esto es Egipto. Egipto. Lo que queda en esta zona, más o menos, es lo que se conoce como Jordania. Entonces, aquí algo importante. Jordania y Egipto hoy en día están en paz con Israel. Entonces, esos son países que han firmado acuerdos de paz con Israel. Pero en 1948, cuando Israel como nación se levanta, estos pueblos, tanto Egipto como Jordania, aquí entonces vamos a tener a Siria, como el Líbano, y uno que queda por acá atrás, que es Irak. Estos pueblos se levantaron contra Israel. Y en 1948 hubo una batalla entre Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano contra Israel. Y Israel venció. Eso ahorita lo estoy nada más como bordeando, porque esa va a ser la clase última de hoy en 15 días, si Dios así lo permite. Pero quiero que tengan una idea, porque como nos vamos a trasladar al tiempo pasado, cuando comience a hacer algunos dibujos acá de cómo era Israel en la antigüedad, se van a dar cuenta que las cosas no se van a ver iguales, aunque Israel siempre va a ocupar casi que el mismo espacio. Entonces estas naciones han estado en conflicto continuo, pero el conflicto actual de Israel es Israel con la Franja de Gaza, esta pequeña porción de tierra que está aquí, que habita más o menos unos 2 millones de personas. Para que ustedes hagan una idea, Pereira, que es donde estamos, tiene aproximadamente entre Pereira y Dos Quebradas como 600.000 habitantes. O sea que si unimos 4 veces Pereira, eso nos hace la población de la Franja de Gaza. Es una población, en un lugar muy pequeño hay muchísimas personas. Entonces hasta aquí voy a llegar en cuanto a lo que quería ponerlos en contexto de lo que nos ha traído a esta clase. Ahora vamos a hacer una introducción acerca de la otra introducción, o continuamos con la introducción acerca de la importancia del tema. Para eso quiero que leamos la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 9. Y noten por favor cómo Pablo habla de esta nación. Romanos capítulo 9, vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 5. Y dice de la siguiente forma: verdad digo en Cristo y no miento. Pablo está recalcando que lo que va a decir es algo que es de verdad. Alguien pudiese dudarlo, pero él en su corazón está diciendo esto es verdad. Y dice: tan es verdad que mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y continúa, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Y si le preguntamos a Pablo, ¿qué te acongojaba tanto? ¿Por qué tienes tanto dolor? Él responde, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, ¿quiénes son esos? Él responde en el versículo 4, que son israelitas. Mediten en el deseo que tenía Pablo. Pablo está diciendo, yo estaría dispuesto a apartarme de Cristo si con eso ganara a mis hermanos israelitas o judíos. ¿Hay en la Biblia alguien que haya hecho una oración similar que recuerde? Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio, cuando él sube al Sinaí, y de pronto ahorita tengamos tiempo de hablar acerca de Sinaí o Horeb, él sube al Sinaí, desciende, las personas habían hecho becerros de oro, Dios los iba a consumir, y después Moisés va ante Jehová, ante Yahweh, y él le dice, Señor, perdona a este pueblo, o si no, ráeme del libro de la vida. Está en Deuteronomio 32. Eso es una forma de orar durísima. Estar dispuesto a apartarte de Dios por amor a otros es dar la vida por otros. Es un amor muy, digamos que indescriptible, inefable. Entonces Pablo dice esto de este pueblo de Israel, pero noten lo que él sigue diciendo de estos israelitas. En el versículo número 4 dice, de ellos, o de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y no solo eso, sino que dice en el versículo 5, de quienes además, o de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién es ese Cristo? Pablo. ¿Quién es ese Cristo tan importante? Él responde, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Que no quede duda que Dios se hizo hombre en Cristo, y ese Cristo tomó la humanidad con unos rasgos de unas personas que vivían en el Oriente Próximo y que hoy conocemos como israelitas. Cristo se hizo hombre a través del linaje de David, un judío, un israelita, aunque los judíos se les nombra así por su ascendiente Judá. Noten, Pablo pudo haber hecho una defensa acerca de por qué Jesús no nació en otro lugar. ¿Saben dónde se había criado Pablo? ¿Algunos lo saben? Tarso. Tarso era una provincia romana que quedaba en la actual Turquía, en Cilicia. Pablo, digamos que crece en ese lugar, y es un lugar que en su momento tenía gran influencia. Se le comparaba con Atenas en cuanto al conocimiento que había allí. Porque Jesús, sabiendo que iba a designar, iba a levantar un Pablo, no nació no era primo hermano o cercano a Pablo. ¿Por qué, habiendo tantas regiones ricas, Jesús nace de lo que dice Deuteronomio capítulo 7? Lo que dice Dios acerca de Israel, capítulo 7, versículo número 6. Eres un pueblo no grande, dice el versículo número 6, porque tú eres pueblo, Deuteronomio capítulo 7, versículo número 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, no por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Era un pueblo pequeño, era una región pequeña. ¿Qué ha sido Israel a lo largo de la historia? ¿Todavía es importante Israel? Bueno, para responder a esto nuevamente vamos a estudiar un poco acerca de todo lo que hizo Dios con Israel. Ustedes lo tienen en sus hojas. Voy a introducirme en la parte donde dice la importancia del tema. Aquí hay 6 puntos. Para las personas que de pronto van a escuchar la transmisión a futuro, pueden escribir a este correo. No sé si se alcanza a ver ahí en la transmisión. Para los que quieran tener de pronto el material, a este correo. Hermes, DEJ, todo seguido. Lo estoy haciendo grande para que lo vean.
Eso es una H-E-R-M-E-S-T-E-J, Martínez, y termina en la letra A, M-A-T-I-N-E-Z-A, @hotmail. Y yo les puedo enviar ese material a quienes escriban. Pero los que estamos acá tienen entonces esa parte. ¿Listo? Entonces lo primero es, Israel es el pueblo escogido por Dios. Eso está más que claro a lo largo de toda la Biblia. Baste nada más recordar lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Dios comisiona a Moisés para ir a el faraón, él le dice que le diga al faraón. Él como mensajero le dice eso. Versículo 22 del capítulo número 4 del libro de Éxodo. Y dirás a faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso le pide Dios que Moisés le transmita a Israel. Es decir, Dios le está diciendo a faraón a través de Moisés: te metiste no con cualquier pueblo. No es cualquier pueblo el que has esclavizado en Egipto. Tienes en Egipto a mi pueblo, y yo, Jehová, lo sacaré de allí. Y dice las escrituras que lo va a sacar con brazo extendido y con grandes prodigios y señales, para que el mundo entendiese quién era el pueblo que estaba esclavo en Egipto. Y podríamos seguir acerca de cómo en la Biblia se nos revela la realidad de que Israel era el pueblo escogido por Dios. Amós, capítulo 3, versículo número 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y así podíamos extendernos. Pero no solamente Israel es el pueblo escogido con Dios, sino que lo escogió con un plan y con ellos hizo un pacto. Israel, además de ser el pueblo escogido, es el pueblo del pacto. Con un judío fue que Dios hizo un pacto allá después del diluvio, y se llamaba Noé. Con un rey de Israel fue que Dios hizo un pacto de que en su trono se sentaría uno que reinaría eternamente, David. Con un israelita fue que Dios hizo un pacto cuando lo saca a este pueblo de Egipto, luego de que le da las leyes en el Sinaí. Se llamaba Moisés. Y así podemos encontrar que Dios es un Dios, y lo van a escuchar muchas veces decir, Dios es un Dios de pacto, pero esos pactos inicialmente se establecieron con el pueblo de Israel. Por extensión y por promesa, los gentiles, o sea, las personas que no han nacido en Israel, somos injertados, como dice Pablo a los de Roma, en donde le dice que ustedes los gentiles han sido injertados al árbol original, pero los pactos y las promesas habían sido dadas a Israel. Noten por ejemplo lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo número 8, dice el versículo número 8, Hebreos 8, versículo número 8. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y como lo encontramos también aquí en el libro, en la carta, perdón, a los Hebreos, si habla de un nuevo pacto, ¿eso qué implica? Que había un antiguo pacto. Había un antiguo pacto. Y ese antiguo pacto es revelado a Moisés, es revelado a Abraham, y si leemos por allá Deuteronomio 28, Dios ratifica ese pacto. Entonces Israel es el pueblo del pacto. No solamente es el pueblo escogido, no solamente es el pueblo con el cual Dios hizo alianza, sino que también es el pueblo al cual, dice Pablo en Romanos 3, al cual se le asignó la palabra. Ellos son los custodios de la palabra. El Antiguo Testamento ha sido custodiado por rabinos, por personas que han ido transcribiendo, de ahí donde viene hoy en día lo que se conoce como el texto masorético, es decir, es el texto en donde reposa, digamos, las versiones más fidedignas, obviamente copias del Antiguo Testamento. Los masoretas son judíos, ellos han sido comisionados por el Señor para resguardar su palabra, lo dice Pablo, y se lo describe a los de Roma.
Entonces no solamente es un pueblo elegido, el pueblo del pacto, el pueblo elegido para recordar su palabra y para transmitir su palabra, sino que además casi toda la historia bíblica se da en las inmediaciones de Israel. Dado el tiempo que tenemos, voy a aprovechar esto para ir introduciéndome al hecho de cómo se estableció el pueblo de Israel. Entonces, ahora voy a hacer un gráfico ya del tiempo antiguo. Esos gráficos que intento hacer acá, que no tienen ninguna escala en particular, se hacen con la intención que nosotros, cuando volvamos a leer sobre regiones, porque el Antiguo Testamento está lleno de regiones, o sea, uno va leyendo y yo creo que no pasan muchas páginas en donde uno encuentre acerca de un nombre que uno dice eso, o ni siquiera lo piensa, simplemente lo leen y lo pasamos. El monte de Oreb, el Arabá, Berseba, eso, ¿dónde está? Entonces voy a hacer un gráfico acerca de cómo era la Israel antigua. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la misma línea por acá. ¿Listo? Y vamos a ubicar a Egipto por este lado. Entonces vamos a ubicar por aquí lo que les había mencionado, que eran los límites del Israel actual. Vamos a ubicar por aquí al Mar Rojo con sus dos golfos. Y aquí se dan cuenta, esta zona que está aquí es una zona muy importante porque es lo que hoy en día se conoce como la península del Sinaí. Pero en esa península del Sinaí, aunque suena un nombre desconocido para ustedes, ustedes saben mucho acerca de eso. Porque fue en esa península del Sinaí donde hubo un hombre que vagó con el pueblo 40 años. Moisés. Moisés viaja desde Egipto y digamos que atraviesan el mar y hacen más o menos este recorrido. Ellos, pudiendo haber hecho, habían otras vías para llegar al pueblo de Canaán. Ellos hacen este recorrido, pero ¿por qué lo hacen? La pregunta es, ellos ¿por qué tomaron esa ruta? Dios, y ténganlo claro, les impidió entrar a la tierra prometida. Aunque había otras rutas de acceso más cortas, Dios les impidió entrar a la tierra prometida, por eso hacen un viaje de más o menos 40 años. Yo voy a ubicar otra vez por aquí el Mar Muerto, el río Jordán y al Mar de Galilea. Este río Jordán es muy importante que lo tengan presente porque lo leen mucho. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista, por ejemplo, que se dice? Y hay un montón de referencias acerca de este río. Era un río que riega toda la zona, bueno, no toda la zona, pero sí le da vida a la zona de Israel, porque Israel, por estar en el Oriente Próximo, todo esto es el Oriente Próximo. Hay un Oriente Medio y hay un Oriente o Lejano Oriente. Lejano Oriente es hacia allá, hacia Corea, Japón. Oriente Medio es más o menos donde queda Pakistán, Uzbekistán y demás. Entonces, esta zona es una zona desértica. De hecho, esta península del Sinaí es un desierto. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel tantas veces se quejaba de que no había agua? ¿Por qué será que no se quejaba? No era porque vivía en una zona llena de ríos y de valles, era porque era una zona en donde el agua no estaba, digamos, en cada recodo. Dios eligió una zona árida y aquí tenemos una lección de vida. Dios elige un momento árido para mostrar su gloria. En esa zona árida es donde Él hace brotar agua de la roca. Así pasa en nuestras vidas como creyentes. En ese momento oscuro, tenebroso, es donde Dios hace brotar vida, de donde uno no se imagina que va a salir vida. Ese es el Dios maravilloso que tenemos. Y debemos hacer de verdad un paréntesis aquí porque aunque esto parece ser simplemente mera historia, mera información, tenemos que saber que detrás de toda esta historia hay una mano. Hay una mano aquí poderosa, guiando el destino de las naciones a cumplir su soberano propósito. Dios está detrás de todo eso. Así como José le dice a sus hermanos cuando le vendieron, iban allá llorando y pidiendo perdón, le dicen a José de que les excuse por haberlo vendido a esos ismaelitas, y ahí tienen otra referencia a Ismael. Dicen que los hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas habitaban la zona de Arabia, toda esta zona. Entonces lo venden y ellos le piden a José perdón, y él dice, no se preocupen. Ustedes no sabían, era Dios quien me estaba trayendo a este lugar.
Y así debemos pensar. Entonces Moisés viaja a través de todo esto y Moisés, vamos a hacer un dibujito por acá, por aquí está Cades Barnea y ellos viajan por este lado del Jordán. Es decir, tenían esta zona, pero ellos viajan por esta parte y comienzan a destruir unos reyes. Aquí queda Moab, aquí quedan los amorreos y por aquí vencen a unos reyes. Og, por ejemplo, es uno de los reyes que vence Moisés, pero ellos no atraviesan el río Jordán, ellos se quedan de este lado. Entonces, ojo, aquí tienen Canaán, es decir, en ese entonces esto era Canaán, pero Moisés no va directamente a Canaán. Esto estaba habitado por un montón de pueblos. Se los voy a decir para no andar aquí escribiéndolo. Por aquí más o menos estaban los filisteos, donde hoy está la franja de Gaza. Y así, toda esta zona estaba, aquí estaban los cananeos, acá estaban los heveos, por acá estaban los fereceos, acá habían otros cananeos, por acá, más o menos, digamos que por esta zona y por esta zona estaban los a ver, busquemos, está en Deuteronomio 7, los 7 pueblos que ellos destruyeron. A ver, se los leo. Por acá estaban los heteos. Se me escapa el nombre de esto. Dice el cananeo, el fereceo estaba por aquí, más o menos. El fereceo, el cananeo, el heveo, jebuseo y jerjeseo. Ahora, aquí hay un nombre que es importante que ustedes lo escuchen. Presten atención, que es los jebuseos. Porque ese nombre es importante. ¿Cuándo lo habían escuchado y se habían detenido a pensar de esa gente? Pues por una razón. Los jebuseos tenían una capital que era Jebús. ¿Quién creen que era esa? Ahí lo dijeron, Jerusalén. Exactamente. Ellos no conquistaron esa tierra, por lo menos no a su totalidad, hasta que David la conquistó y la hizo su capital, David. Y Jebús antes, ¿cómo se llamaba? Aquí hay un nombre que les va a parecer familiar, Salem. ¿Quién era el rey de Salem? Melquisedec. ¿Se acuerdan que Abraham va y da los diezmos a un sacerdote que aparece mucho en la carta de los Hebreos? Ese sacerdote era el rey de Salem. Salem quiere decir paz. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Después tuvo el nombre de Jebús y después de Jerusalén. Y todas estas tierras fueron conquistadas por el pueblo de Israel. Pero Moisés llegó hasta acá. De aquí para acá, ese trabajo lo tuvo Josué. No fue tarea fácil. Josué fue un guerrero y se la pasó parte de su vida luchando. Por acá entonces está Jericó, que fue la primera ciudad cuando ellos atraviesan el río Jordán y comienzan a conquistar. Y aquí entonces estamos ya hablando de cómo Israel llega a consolidarse como nación. Cuando todas estas naciones han sido ya conquistadas, en ese momento podemos decir que tenemos un Israel. Pero ese Israel en ese momento se dividió en 12 tribus. O sea que tendríamos que borrar, estos ya no eran los que dominaban esta zona, la borramos porque ahora hay 12 tribus que se han distribuido todo este territorio. 12 tribus. No vamos a hacer esa distribución ahora, basta con que recuerden que de este lado del Jordán quedaba la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, y el resto quedaba en esta zona. Así que esto va a ser importante porque va a llegar un momento donde esas 12 tribus, por acá queda la tribu de Judá y por aquí queda la tribu de Benjamín. Eso es importante porque va a llegar un tiempo donde Israel, y eso pues ya no nos corresponde hoy hacerlo, sino en su caída, cuando se divide el territorio queda dividido en 10 tribus hacia acá y 2 tribus hacia acá. Y las tribus que quedan hacia acá es la de Judá y Benjamín. Pero ¿cuándo Israel llega a su esplendor? ¿Con quién? ¿Quién es la persona que hace que Israel se extienda hasta el río Éufrates? Que vamos a ubicarlo por acá. Es David.
Exactamente. Es David el que se encarga de consolidar a Israel. El río Éufrates también es un río que deben estar muy atentos a ese río. Cuando uno va a Génesis capítulo número 2, el versículo número 12 y 13, o el 11, o el 10. Génesis 2:10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, no sabemos dónde está, el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. El nombre del segundo río es Gihón, tampoco sabemos dónde está. Y el nombre del tercer río es Heidekel, el Tigris. Y el nombre del cuarto es el Éufrates. Esos son estos ríos, Éufrates y Tigris. O sea que nosotros podemos hacer una idea de que el Edén de Adán se encontraba más o menos en esta zona que se llama Mesopotamia. Mesopotamia significa entre 2 ríos. Mesopotamia. Allí se cree que es lo que se llama la cuna de la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, donde nace el hombre, se creó, son simplemente especulaciones, que el Edén quedaba en Mesopotamia. Y alguien por allí, no recuerdo quién, lo mencionó y hablaba acerca de que a medida que el hombre se fue alejando de Oriente, se fue corrompiendo más. Ahí quedamos nosotros bien mal porque estamos en Sudamérica. Pero eso mencionaba. Dios saca a Adán del huerto y pone un ángel con espada para que Adán no volviera ahí. Y Adán comienza a ir hacia el occidente. Y la tierra prometida es en occidente. Y si nosotros vamos hacia acá, queda Europa, por acá queda África y por acá queda América. Y ahí estamos nosotros, en ese lado. Pero no le creamos a esa teoría. En todo caso, aquí podemos aprovechar para recordar algo más. ¿Quién fue la primera persona a la que se le hace la promesa del establecimiento del pueblo de Israel? Leámoslo en Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12, versículo número 1, leámoslo desde ahí. Dice Génesis 12:1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijesen maldeciré. Versículo número 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Entonces Abraham habitaba, por lo menos eso es lo que se cree, habitaba en Ur, que queda más o menos en esta zona. Esta es la zona de los caldeos, Ur de los caldeos. Y Abraham, ¿por dónde creen que llega Abraham hasta Canaán? Él atraviesa, o más bien atraviesa, no, se va por todo el río de Éufrates para llegar hasta acá. Entonces él viene de esta zona, sube. Recuerden que todo esto es una zona desértica, es una zona en donde no hay tanta agua. Las personas en sus viajes generalmente buscaban estar cerca a los ríos, cerca a lagos, para llevar a cabo sus travesías. Entonces Abraham viaja por el río, llega por acá, creo que queda Harán, y viene acá, y aquí vamos a encontrar un patrón además. Y esto es importante y muy lindo encontrarlo en la Biblia, que Abraham va a Egipto. Y vamos a encontrar que grandes personalidades de la Biblia, aunque eran de Israel, van a Egipto. ¿Cuál es el otro personaje que ustedes conocen y que reconocen que cuando nace van a asesinar a los niños y aparece un ángel a su padre y le dice: vete a la tierra de Egipto? ¿Quién era? Jesús. Jesús va a la tierra de Egipto. Moisés, ¿dónde nace? En Egipto. Y así nos encontramos que hay una relación entre este pueblo que esclaviza y noten esto, la península del Sinaí hace parte hoy en día de Egipto.
Y en el Sinaí, cuando leemos en Gálatas, si se acuerdan, cuando Pablo hace la alegoría entre Agar y Sara y entre su descendencia Ismael e Isaac, él habla del Sinaí como en donde se dio a luz a la esclava, es donde se dio la ley. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar del Sinaí, por eso algunas personas hacen una relación, digámoslo, despectiva del Sinaí cada vez que lo leen, porque en el Sinaí fue donde se dio la ley. Es decir, no se me pierdan, esta zona que está acá, que es la península del Sinaí, que es por donde Moisés viajó, ahí en algún punto queda el monte Sinaí, que también lo podemos encontrar en la Biblia como Horeb. Ese monte, muchas personas lo asemejan con la esclavitud, porque allí al darse la ley, es lo que ellos interpretan a la luz de lo que Pablo dice en Gálatas, que allí al establecerse la ley, el hombre se hizo consciente de pecado, por cuanto Pablo también le escribe a los de Romanos acerca, y a los Gálatas también, acerca del conocimiento del pecado, se dio a través del conocimiento de la ley. Dice, si no me dijese que el adulterio es un pecado, yo no conocería el adulterio. Pero eso lo dice, ojo, y no se me confundan aquí, porque puede pasar que uno diga, bueno, y aquellos que no tienen ley, entonces no hay pecado en ellos. No, Pablo dice eso cuando ya ha dejado claro que el hombre tiene en su corazón la ley de Dios, lo que se le llama la ley moral. Es decir, el hombre tiene inscrito en sí, en su conciencia, una idea de pecado. Y creo que lo hemos mencionado en otra ocasión. ¿Por qué países que no profesan para nada el cristianismo, que son ajenos a toda idea de Dios, promulgan leyes como que asesinar es malo? ¿De dónde sacan esa idea? Y sacan leyes acerca de la violencia o la violación. ¿Por qué países que podrían llamarse ateos, comunistas, tienen en sus normas censurar al que roba? ¿De dónde les vino esa moralidad? Dios ha inscrito en el corazón de todo ser su imagen, y esa imagen se ve reflejada aún y en medio de la caída en que el hombre tiene cierta conciencia acerca de la maldad. Hay todavía hoy en día en el hombre un remanente, escúchenme si no es la mejor palabra, de Dios, que está en sus corazones y les redarguye su conciencia en cuanto a la maldad. ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta que la conciencia, dice Pablo, es cauterizada. Y entonces ya esa vocecita que le dice eso está mal, ya no la escuchan. Y ya se entregan al pecado con avidez. Pregunta, y es una pregunta moral cristiana o de ética cristiana, como un paréntesis a la clase. ¿Eso puede pasar en el cristiano? El cristiano, escuchen bien, escuchen bien antes de responder y antes de decir que sí. El cristiano puede ser endurecido hasta el punto de que el pecado no le remuerda, no le redarguya, no le duela, peque con libertad en un punto en que no hay problema en lo que está haciendo. Jamás el cristiano puede llegar al punto de endurecerse haciendo su corazón de piedra y atravesando toda vida de pecado sin ninguna clase de dolor en su corazón. Todo pecado y todo cristiano que sea cristiano puede ser restaurado. Escúchenme, es importante y maravilloso esto. Todo cristiano que sea cristiano puede ser restaurado, no importa a dónde haya caído, porque en él sigue morando Dios. Sigue habiendo la esperanza de la restauración, porque nunca va a ser endurecido hasta ese punto. Entonces eso, volvamos. Abraham viaja de Ur y llega, pero nunca entra a esta tierra. No la toca, simplemente la bordea. Llega hasta Berseba. Y ahí entonces encontramos, o debemos detenernos en el poco tiempo que nos falta. Voy a borrar esto. Voy a darle algunos eventos importantes acerca del establecimiento de Israel. Los que están escribiendo pueden hacerlo de esta forma. Eventos importantes acerca del establecimiento de Israel. Van a ser eventos con fechas. De pronto las fechas nos pueden sonar un poco molestas, pero nos ayuda a situarlos. ¿Listo? Entonces vamos a usar todo el tablero para hacer aquí unas líneas. Vamos a comenzar esta línea acá. Y aquí vamos a ubicar a Adán.
de Adán hasta Moisés no tenemos claro cuánto tiempo pasó. No, hasta Abraham. No hay claridad en cuánto tiempo pasó. Algunos pueden alegar que está entre 2000 a 500 años. Entre que se crea Adán y llega Abraham. Más o menos 2000 años. Ahora, para quienes de pronto escucharán la transmisión a futuro, sé que hay, y escúchenme que de pronto no tengo ocasión de explicárselo a ustedes con mucho detenimiento, hay personas que tienen una percepción acerca de la creación que le conocen, o esta se conoce como la idea de una tierra joven. Quiere decir que la tierra a hoy no tiene más de 6000 años, pero hay quienes hablan de que la tierra tiene miles o millones de años, y hay cristianos que tienen esa percepción, pero por ahora pues no voy a entrar en esa discusión. Abraham podemos situarlo, creo que con cierta aproximación, en el año 2000. Abraham, en el año 2000, es decir, en este año es que ocurre lo que les estaba mencionando, que él viaja de Ur de los Caldeos hasta la tierra que Dios le había prometido, sin tenerla. Luego de Abraham hay otro momento bien particular, porque Abraham muere, queda Isaac, Isaac muere, queda Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos hay uno que vende exactamente a José, lo venden, hubo una hambruna y todo el pueblo y todos los hijos de Jacob, que ya podían ser llamados israelitas, van a Egipto y se quedan en Egipto, y allá son esclavizados, pero Dios tiene que levantar a un Moisés para sacarlos de allá, y esto lo podemos ubicar en el año 1500 a.C. 1500. Entonces, aquí en ese lapso de tiempo, lo que ocurre es que Moisés y Josué comienzan a tomar posesión de la tierra, que era lo que les estaba explicando por acá. Y más o menos por acá, en el año 1000, aparece el tercer rey de Israel. ¿Quién fue el tercero? David. Pues yo sé que algunos nos tenemos una idea que David fue el segundo, no. Pero toca leerlo porque después de Saúl se levantó alguien más. David llega y reina más o menos en el año 1000. David muere y gobierna Salomón. Por acá, en el año 931, ocurre otro evento grande que debemos tenerlo presente. Es que Salomón, cuando muere, deja a su hijo Roboam reinando Israel, pero Roboam no la hizo bien, y su reino se dividió en dos. Entonces, a partir de entonces tenemos dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá. Israel y Judá. Israel fue gobernado en ese primer momento por Jeroboam y Judá por Roboam. Israel como nación fue buena o mala. Bueno, dice Pablo que no hay ni a un justo, ni una persona buena, pero las personas de Israel en particular fueron malvadas. Casi todos los reyes que gobernaron a Israel fueron reyes de los cuales se dice: e hizo la maldad ante los ojos de Jehová. Así que a Israel Dios le manda, y entonces aquí podemos situar el inicio de los profetas. Es decir, los profetas que están en nuestra Biblia escritan su ministerio escrito en este punto, en donde ya al pueblo hay que amonestarle en cuanto a la maldad que comenzó a erigirse o a hacerse más visible. Israel fue un pueblo malvado, entonces Dios le envía a Israel, por ejemplo, ¿a qué profetas? Le envía a Oseas, le envía a Amós. ¿Qué otros profetas anunciaron la maldad en Israel? Elías, Eliseo. Todos esos profetas, aunque estos dos no tienen registro escrito, anunciaban a Israel que iba a caer. Dios le decía una y otra vez, les anunciaba y les decía, Oseas lo hizo de una forma bastante cruenta: ustedes son como una prostituta, van tras sus dioses y me abandonan, de tal forma que este pueblo tuvo finalmente cumplimiento, la caída que había sido anunciada en el año 722. Es decir, este Israel ya no se volvió a llamar Israel. Desde entonces los asirios
conquistaron Israel y volvieron esa tierra, la poblaron con sus pobladores, y después, mucho tiempo después, ahí donde hoy en día en el tiempo bíblico, encontramos a Samaria. Samaria era la capital de Israel, y Samaria, por cuanto dice, fue contaminada porque los asirios llevaron a sus pueblos allá, esa tierra dejó de ser la tierra, digamos, judía de pura casta, porque se mezcló con todas las creencias del pueblo de Asiria. Pero Judá, ¿qué pasó con Judá? Fue un pueblo bien, o sea, fue un pueblo que hizo las cosas muy bien, en parte, están diciendo, y es verdad, porque en Judá tenemos a varios reyes que se dice en la Biblia, se nos narra en los libros de Segunda de Reyes y demás, que hicieron cosas que agradaron a Dios. Ezequías, ¿cierto? Ahí pues claramente esa tribu era la tribu de David y Salomón, en parte donde ellos reinaron, o su línea pues a través de ellos se seguía. Ahí hubieron reyes que hicieron cosas bien, pero aún hubieron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios tuvo que enviarle el resto de profetas que no están aquí. Les envió a Isaías, a Jeremías y demás a anunciarles que si no se arrepentían iban a caer. Hacemos otro punto aquí, otro paréntesis para todos. Dios puede estarnos anunciando eso a cada uno de nosotros como cristianos que son conscientes de que deben vivir en santidad. Te puede estar diciendo, basta ya con eso, no más con eso. Y no es un juicio de condena, no es que vas a perder la salvación o algo por el estilo. Pero puede llegar el tiempo, mis queridos hermanos, que si no despertamos de ese sueño, como ya lo hemos anunciado muchas veces acá en esta clase, cuando hicimos el estudio de evangelismo, no estamos para estar sentados, no estamos para ser simplemente personas que se agradan con cosas, pero que no hacen nada en bien del evangelio y de extender el reino de Dios. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a levantarnos, y bueno, pueda que suene como muy temeroso el hecho de que les esté mencionando ahora acerca de estos profetas que anunciaban caída y que yo les hable de eso. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, querido hermano y pueblo de Dios y amigos y demás, el Señor nos llama a vivir para Él, para agradarle a Él, y es el patrón normal que toda aquella persona que no haga eso no viva en plenitud, en gozo, y ocasionalmente lo vemos sumido en baches. Y no estoy hablando de ocasiones particulares que se nos escapan de las manos, como enfermedades que de pronto son ajenas a nosotros, pero sí hablo de circunstancias que nosotros mismos hemos provocado. Es hora de levantarnos ya del sueño, de apartarnos de aquello que no nos conduce al camino que Dios nos llama a seguir. Y bueno, no estoy haciendo como profeta, pero aprovecho el momento para despertarnos, para llamarles, exhortarles a que vivamos con pasión por nuestro Cristo. Y sigamos acá, que ya se nos acaba el tiempo, si es que ya no se nos acabó. El pueblo de Judá finalmente cae en el 586. Babilonia invade Judá, y presten atención que esto es requete importante. 586. Mis hermanos, a partir de este tiempo, 586, no hubo en Israel un rey soberano independiente. 586 antes de Cristo. Y eso pasó así hasta el 1948. Imagínense, casi 1000 años. Escuchen y piensen en esto. Y de verdad piensen en esto en sus corazones. Dios les anunció a estos pueblos, noten, desde David o desde aquí, 936 hasta el 500, hay casi 400 años. Escuchen, por 400 años Dios le dijo, arrepiéntanse, vuelvan a mí, arrepiéntanse, vuelvan a mí, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Por eso dice Pedro que Dios es paciente para con todo. 400 años les esperó y no hubo nada que hacer. Y después tuvieron que estar en ese estado por 1000 años, hasta que Israel nuevamente surge como nación.
Y ese es el anuncio que nosotros, ya no a nosotros como creyentes, sino al mundo entero. Ese es el mensaje que de hecho Pablo les predicó al propio pueblo de Israel en el capítulo número 3. Pedro. Hechos capítulo número 3, donde Pedro les dice a las personas que les escuchaban. Capítulo número 3, versículo número 18 y 17. Voy a leerlo desde ahí. Y ya con esto creo que voy finalizando. Mas ahora, hermanos, Pedro, estoy leyendo Hechos capítulo 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Qué había anunciado? Que Jesucristo había de padecer. Y por cuanto Cristo padeció, les dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y pregunta: ¿esos tiempos de refrigerio ya los está viviendo Israel? No los está viviendo Israel. Israel no está viviendo esos tiempos de refrigerio. No obstante, noten lo que dice Pablo en el capítulo número 11 de la carta que escribe a los romanos. Romanos capítulo número 11. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Dice: porque, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Escuchen, estamos respondiendo a la pregunta: ¿Israel ya está viviendo ese tiempo de reposo como nación, como refrigerio? Y la respuesta es un no. Pero Pablo dice: no quiero que ignoréis, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo será eso? No me lo pregunten y no creo que alguien lo sepa cómo va a ser eso. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que, en cuanto al evangelio, hoy en día ellos son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, Israel o ellos son amados por causa de los padres, de los pactos, de las promesas. Y noten el versículo 29, que nosotros lo hemos escuchado y lo solemos decir para otras cosas. Pero este versículo, noten el contexto en el que está: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A quién le dice Dios eso de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios? Se lo dice a la iglesia gentil para que sepa que Israel le aguarda una promesa y un cumplimiento de un levantamiento. Israel le aguarda el cumplimiento de esa promesa. No obstante, quiero que se vayan con esta idea. El Israel del tiempo presente está tan perdido como nuestros vecinos o hermanos que están sin Cristo. Solo aquella persona que es introducida, injertada a la iglesia por medio del Santo Espíritu, por medio del convencimiento del Evangelio, de la obra personal de Cristo en la cruz, es parte del pueblo de Dios. Y aunque Israel aguarda una promesa, Israel está tan perdido hoy en día como lo tuvo antes. Ténganlo presente. Así que nuestra oración por Israel debe ser de arrepentimiento, debe ser de conversión y debe ser de paz. Tanto ellos como el pueblo palestino. Además, debemos orar por paz para toda esa región. Pero deben saber que no estamos orando por paz para ese pueblo porque es que allá están los elegidos. Es que allá está el pueblo que es salvo. No, mis hermanos, ustedes van a Israel y van a encontrar un montón de gente muerta espiritualmente, a menos que estén con Cristo. Ténganlo presente. ¿Listo?